7:39 se habló durante más de un par de semanas de la visita que iba a hacer Marco Rubio, el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos a México, visita que se dio el miércoles, al parecer en muy buenos términos, se firmó un comunicado conjunto, en términos, pues creo que hay un consenso de que muy favorables para el gobierno mexicano, también para el de Estados Unidos, en torno de la cooperación entre los dos países para enfrentar la criminalidad, a los grupos criminales, el tráfico ilegal de personas, el tema del fentanilo. En fin, pareció una muy buena reunión, pero surgió en paralelo la información de que Estados Unidos exigía, Manuel, o al menos así lo entendimos, Es exigía, correcto. y así lo expresó Marco Rubio, que México eliminara una serie de barreras comerciales. Se habla de unas 50 barreras comerciales que lo exige como condición para que puedan avanzar las negociaciones del tratado comercial, del tratado con Estados Unidos y Canadá. En eso estábamos, la presidenta Sheinbaum ayer dijo que sí se había tocado el tema. Luego Marcelo Ebrard, supimos que estaba en Estados Unidos. ¿Y qué más ocurrió, Manuel? Pues eso, Ciro, sustancialmente pasó eso. No sé si ya regresó, quiero pensar que ya regresó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de Nueva York. Una reunión, por cierto, interesante, donde además pues, se va a promover el destino de México, se va a preguntar sobre México allá en Nueva York, se le va a preguntar al secretario muchos otros temas y por supuesto le preguntaron de esas reiteradas reuniones que tiene con los funcionarios del gobierno de Donald Trump, pues tratar de ver cómo se va a ver pues ya de plano esta revisión adelantada, parece, a partir de ya, septiembre, octubre, ¿no? Empezarán las revisiones del Sí, Tratado el 4 de México-Estados octubre, Unidos-Canadá. supuestamente ¿Ya? el 4 de Sí, octubre sí, sí. comenzaría el diálogo para la revisión del tratado, pero bueno, pues preguntémoselo Sí, sí. directo a Marcelo Ebrard, al secretario de Economía. Marcelo, gusto en saludarte, buen día. Hola, muy buenos días, Ciro, Manuel, ¿cómo están? Secretario, buen Saludo a día. todo el auditorio. Sí, en efecto, llegué ayer ya tarde, proveniente de Nueva York, y el día anterior estuve en Washington. Prácticamente estamos yendo cada 8 o 10 días. Mira, la agenda hoy con nuestras contrapartes, diría yo primero, pues el diálogo ha ido mejorando, la visita del secretario Rubio ayudó muchísimo, creo que fue un gran avance que logró la Cancillería mexicana, porque un acuerdo en materia de seguridad o un entendimiento en materia de seguridad, pues es algo sumamente valioso para el país en este momento. Y entonces pasamos ya a otro tipo de diálogo en donde tienes objetivos comunes y acciones acordadas. Ahora, en el ámbito comercial, aquí hay que ver, la mesa de comercio es el secretario de Comercio y el embajador Greer. ¿Qué estamos trabajando con ellos? De lo que puedo informar a estas alturas. Bueno, Estados Unidos ha presentado una serie de temas que le llaman barreras no comerciales, pero no arancelarias, o sea que no son aranceles. Y México Que ha no son presentado, aranceles. sí, que no son Sí, ellos le llaman barreras, aunque sí. muchas técnicamente no son barreras. Em, por ejemplo, son preocupaciones, oye, la propiedad intelectual, no ha habido acciones contra la piratería, no, pues sí ha habido, aquí está todo el reporte, ¿no? Toda la operación limpieza, un montón de cosas que estamos haciendo. Hay otras que son de procesos, es decir, de procedimientos que tardan mucho tiempo. Hay otras que tienen que ver con dudas. Por ejemplo, me decían, oye, la Comisión Antimonopolio, ¿cómo va a funcionar? Digo, pues aquí está la descripción de en qué consiste la Comisión Mexicana y si la comparas con la tuya, pues son casi idénticas. Es decir, ¿cuál sería por qué sería eso una barrera para el comercio? Para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado, por otro lado, otra serie de preocupaciones que tienen que ver con la aplicación de las famosas tarifas o aranceles derivados del 232, acero y aluminio, el tema de la industria automotriz en México respecto a lo que han acordado con otros países. Y luego hay otra serie de cosas que van a depender de qué acuerdo llegan finalmente ellos mismos o a qué punto llegan respecto a China, porque ahorita somos dos países los que estamos en proceso de negociación, no perderlo de vista, uno es México, otro es China.
Entonces yo diría, en balance de toda esta descripción que te hago, desde luego esto lo sistematizaron en lo que ya informó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer. Más o menos ellos tienen un poquito más de 50 puntos con todos esos contenidos que te acabo de describir, y nosotros tenemos un número similar. Entonces, ¿qué acordamos? Bueno, pues tratar de resolverlos o aclararlos de aquí al término de los 90 días que acordó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump. Ahora, déjame darte eso es donde estamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? 90 Eh, días a partir de qué fecha, Marcelo? pues esto se cierra en noviembre, o sea, estamos casi a la mitad, En noviembre. sí. Bien. Entonces, la intención de presentar todos esos elementos, tanto México como Estados Unidos, es precisarlos o resolverlos o aclararlos antes de iniciar la revisión del tratado. Es decir, en buena medida, pues muchos de estos puntos nos van a ayudar después, si los resolvemos o llegamos a un acuerdo, para la revisión del tratado. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es, en Estados Unidos y en México se inician consultas, así está acordado, octubre, noviembre, y bueno, el tiempo que se pueda en diciembre, para tener listo la evaluación de cada país y su sector por sector de cómo nos fue con el USMCA y qué cosas se propone que se revise. Para eso son las consultas. Eso está previsto en la ley, no quiere decir que se esté adelantando. Y tienen que ser en octubre, noviembre y diciembre. A partir de los primeros días de enero se inicia formalmente ya la revisión del tratado. Tiene que estar concluida el 1 de julio de 2026. Ese es el escenario de tiempos. Me parece que hemos ido avanzando porque en enero de este año la duda, cuando anunció el presidente Trump que iba a aplicar aranceles de 25% a todo lo que exportábamos, pues entonces se seguía de ahí que pues ya el tratado no iba a estar vigente. Sin embargo, estamos llegando pues ya a esta etapa con el tratado vigente y más o menos el 84% de las exportaciones de México no sujetas a aranceles. Los otros 13 tratados de Estados Unidos todos tienen aranceles generales. Prácticamente ya no están operando, salvo el que tenemos nosotros y Canadá. Entonces, ese es en donde estamos ahorita. Ahora, ¿qué expectativa tendría yo? Déjame ser Sí. optimista razonable, porque A ver. lograr un entendimiento en seguridad yo creo que es una cosa mayor de la estrategia que está haciendo la presidenta Sheinbaum, objetivamente. O sea, lograr un acuerdo en ese tema se veía muy difícil, y lograr en el comercio, en la parte comercial, que llegáramos a fin de año con el tratado también se veía muy difícil. Entonces, pues hemos ido avanzando. Se ha construido un diálogo mucho mejor, tenemos bases de confianza mutua mucho más amplias y tenemos mejor identificado qué quiere cada parte. Entonces, pues tenemos una posibilidad mayor de llegar a un buen acuerdo. Es donde estamos Perdón, ahorita. Marcelo, pero tratando de entender lo que informó el gobierno de Estados Unidos, leyendo hoy la prensa, Estados Unidos le está pidiendo a México que elimine alrededor de 50 barreras comerciales. Ya nos dijiste tú que son no arancelarias, que algunas ni siquiera barreras son, pero sí estamos Bueno, hablando de 50 trámites, 50 casos más o menos, y es sí, una exigencia para poder avanzar, supongo, para poder llegar a enero y comenzar las negociaciones. ¿Es una pues exigencia? yo diría que ellos sistematizan sus puntos de preocupación y nosotros también, pero no lo hemos presentado como una exigencia, ni ellos están manejándolo en ese sentido. Ellos te dicen, a ver, estas son mis preocupaciones y aprovechemos estos 90 días para tratar de resolverlas. Y hemos ido avanzando bastante bien. Entonces yo creo que podemos llegar a un buen punto de acercamiento en donde no sean esas 50 o 50 y tantas preocupaciones un elemento que nos perturbe lo que va a ser la revisión del tratado. El objetivo de México casi pues, es similar. Oye, pues vamos a resolverlas antes, en estos 90 días, ¿no? Y por otro lado, tú revisas las tarifas o los aranceles, o lo que está pasando en industria automotriz, acero y aluminio y otras cosas. Entonces, en eso estamos trabajando, pero yo diría que el Y tono que ahí estamos, México está exigiendo, supongo que México está pues, exigiendo lo mismo, lo pues propio, nosotros estamos diciendo, oye, como lo maestro, has tú dicho. tienes superávit con acero y aluminio, me estás aplicando 50% de arancel. Entonces,
¿cuál es mi planteamiento? No, déjame decir, no exigencia, pero pues es lo mismo que ellos. Pues que eso se ha modificado. Ese es el planteamiento de México. Industria automotriz, ¿por qué nos tienes 25% con descuentos cuando a nuestros competidores les diste el 15%, ¿no? A la Unión Europea, a Corea del Sur, a Japón. Entonces, pues yo diría que más que otra cosa son los planteamientos de cada lado. Esto es un proceso de negociación, es lo más lógico que pase, ¿no? Y estamos en la mitad de eso, de la revisión de estos puntos. Bueno. Pues la Oye, llevamos. y Sí. estuviste en Washington también con congresistas. Tuviste una reunión con varios congresistas, según leemos. Sí, estuve en Ways and Means, que me invitaron. La Sí, mecánica sí. es tiene 40 y tantos miembros, entonces te hacen preguntas por todo lo que quieran durante una hora, hora y media. Fue interesante para ver cuáles son las preocupaciones o planteamientos y también porque no tienen muchas veces información de qué estamos haciendo. No tienen información de cuál es la visión de México. Si no vas y les dices, pues no la van a tener. Entonces creo que en ese sentido fue útil. Fue una invitación que me hicieron la comisión y me pareció interesante asistir. Ya me dio una idea más clara de cuáles son sus preocupaciones. Claro que son sectores diferentes de la economía de Estados Unidos. Hay mucha presencia en esa comisión de estados que tienen agricultura, de una parte del sur de Estados Unidos también. Entonces, bueno, fue muy interesante, creo, porque les pude dejar una visión de qué es lo que está haciendo México y qué pensamos, por qué es importante el tratado con México y cómo esto nos ha dado competitividad a los dos. No ha sido solamente en favor de México, sino también de ellos, sustancialmente. Entonces fue útil esa reunión. Oye, secretario, y en el caso de la reunión del Viva Day, la de Nueva York, además, por supuesto, de los temas que tienen que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué les inquieta, qué les preocupa, qué preguntan de México? Bueno, principalmente tanto en el evento como el día siguiente en la mañana, o sea, ayer en la mañana, estuve con los fondos más importantes en Nueva York, los que tienen más inversión en México o pueden tenerla. Su pregunta sustantiva es, ¿dónde están? O sea, en esta negociación o en estas discusiones, ¿cuál es la expectativa que se tiene? Un poco lo que me estás preguntando ahorita, o que me están ustedes preguntando, ¿qué sigue? Entonces están esperando las señales de renovación del tratado. Ellos ven una oportunidad muy grande de inversión en México, por lo que pude ver ayer, sobre todo en la mañana, y la propia cena. Es decir, necesitamos tener claro eso para poder pues invertir en muchos campos que va a haber en México importantes, donde Estados Unidos necesita que México produzca muchas cosas que ahora producen países de Asia, especialmente China y otros países. Entonces, eso es lo que vi en los inversionistas. Sí, pero sí tienen ¿qué te diría yo? Apetito, como le llaman ellos, por inversión en México. Así le quieren meter Bueno, lana pues a lo nuestro país. veremos. Sí, sí, y Oye, además pues, ven con Marcelo, buenos ojos a la presidenta. sí, es lo que parece. Oye, y brevemente sobre los temas del ganado y el jitomate o el tomate, Pues también los hemos presentado, ¿alguna son novedad? parte, son parte de las demandas de México, de que tengamos Allá certidumbre. dicen que con el ganado hasta noviembre, si bien nos va. Sí, puede estar una negociación muy compleja que está encabezando el secretario Verdegué, pero sí le veo una Sí, lo expectativa sabemos. favorable. Y en el caso del tomate, pues el market share de México no se va a reducir, porque México tiene, además del precio, la calidad y todo eso, tiene el 84% en invierno en particular del mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo reemplazas eso? Entonces, hay una cuota compensatoria, pero no estamos pensando que baje o se reduzca la participación del mercado de México. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la aclaración, por la información. Gracias, Gracias a Marcelo. ustedes. Gracias a ustedes. Muy Buen buen día, día. Marcelo, muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Dice, no diría que nos están imponiendo, que nos están imponiendo eliminar esas 50 y tantas barreras comerciales, sino que estamos en un proceso de negociación y estamos en plazos. Ellos piden algunas cosas, nosotros pedimos otras y en eso estamos. Hoy, por ejemplo, el Reforma trae creo que su nota principal,
Dice que es una exigencia de Estados Unidos Así que es. se eliminen esas barreras. Nos acaba de decir el secretario de Economía que ni es una exigencia, es una negociación, que ni son 50, que son alrededor de 50 y algunas ni siquiera son barreras. A muy grandes rasgos, Manuel. Es correcto, Ciro. Y además estas tendrían que estar, dice, ¿para qué nos esperamos a que empiece formalmente la revisión del TLC el mes que viene? Dice, de una vez tratemos de arreglarlas para que ya no sean, pues no sé si pretexto, porque no lo dijo, pero que no sean Escollos, motivo, ¿no? obstáculos. Que no sean obstáculos precisamente para la discusión importante que tiene que pues tomarse, pues ahora sí que lo que va a ser, ¿qué será? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta julio, ¿no? Dijo que 1 de julio es cuando tendría que estar ya el TLC, 6, 7, 9 meses de discusión. Pues va a ser pesado, Ciro, ese trayecto, ¿no? Por lo que me imagino y por como luego Trump pues hace parecer los temas.